ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente. Se otorga el uso de la palabra a la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Secretaria, bienvenida. Un gusto, un placer verla aquí. Bueno, pues vamos con el posicionamiento inicial de la comparecencia en cultura. Pues para el Grupo Parlamentario del PRD, la cultura constituye un elemento de cohesión social, de construcción de ciudadanía, de preservación de la identidad y de generación de la inteligencia crítica sensible. La cultura provee a las sociedades elementos que le imprimen sus características propias de frente a la unificación globalizante de la tecnología. En muchas ocasiones y en diversos foros hemos reivindicado la importancia de la cultura como uno de los grandes instrumentos que junto con la educación y la técnica pueden brindar a los mexicanos la posibilidad de gozar de una mayor calidad de vida. El grupo parlamentario al que pertenezco fue el proponente de la reforma constitucional para reconocer el derecho a la cultura y los bienes culturales y de la Ley General en la materia. Hemos impulsado también la suscripción de los instrumentos internacionales que resguardan los derechos culturales de todos los sectores sociales y estamos convencidas y convencidos de que la cultura es un bien común de la humanidad que los gobiernos deben poner a la disposición de la ciudadanía. Como grupo parlamentario, en su momento, saludamos la creación de la Secretaría de Cultura como un mecanismo para elevar la importancia de las políticas públicas que se implementarían desde el gobierno federal. Sin embargo, creemos firmemente en la particular importancia de la sociedad civil en materia de producción de cultura y nos parece que en este sentido la falta de apoyos a las organizaciones resulta muy lamentable. Es por eso que hacemos y hemos propuesto que los recursos que dejaron de fluir hacia la sociedad civil y las instituciones culturales desde el 2019 sean reintegrados y que se generen los acuerdos para que los 1.200 millones de pesos que se etiquetaron en el presupuesto 2018 puedan ser entregados para la pronta reactivación de la actividad cultural en nuestro país. Desde nuestra perspectiva, tal y como lo hicimos durante la aprobación de la Ley de Ingresos para el próximo año, hacemos explícito nuestro desacuerdo en relación a la recategorización de los espacios arqueológicos y de los museos con el objeto de incrementar su costo. Estas medidas resultan absolutamente contrarias a las que se esperarían saliendo de una pandemia. Consideramos que esta medida también resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política, que establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden de la materia social y cultural, entre otras cosas, por lo que una entrada a una zona arqueológica que cuesta 85 pesos de persona implica el 70% de estos ingresos. También estamos pidiendo la reactivación del sector que como consecuencia muchos artistas se encuentran ya en situación de calle y ha sido la demanda generalizada venir a pedirle a usted, señora secretaria, que por favor active fuera de los procedimientos que ha nombrado la reactivación económica para todos estos artistas, sobre todo los plásticos y los músicos que se quedaron en situación de calle. Debemos señalar también que nos parece de todo erróneo que la Secretaría de Cultura deje la política de fomento a la lectura del Estado mexicano en manos del Fondo de Cultura Económica, del cual no soslayamos la importancia, pero que su papel dentro del diseño institucional del Estado mexicano no es el de difusor, sino que actúa dentro del mercado de las publicaciones como un agente económico. El papel del fondo es activar el mercado de la lectura. El papel que debe tener la Secretaría de Cultura es el de implementar acciones que impulsen a las personas al acercamiento y disfrute a la lectura. No estamos hablando de más para leer en libertad, sino que la Secretaría de Cultura, que funge como un centro sinérgico de la política estatal de fomento a la difusión de la lectura,
debe tener como objeto secundario la reactivación y crecimiento en las redes de sus publicaciones. Asimismo, hacemos énfasis en los anexos que proponen la disponibilidad de los recursos a contentillo del proveedor, como pedimos la reforma de la fracción primera del artículo 24 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la forma que la Ley Federal también del presupuesto de responsabilidad hacendaria. Asimismo, también observamos que el Mundiacult no es un resultado de su gestión, como también sabemos muy bien que la defensa de los patrimonios en subastas y en ventas extranjeras se dan a causa de la falta de catalogación y de testigos, que es obligatoriedad del Instituto Nacional de Antropología, y que el periódico Universal pues redacta que últimamente, hace 10 días, se encuentra una venta de 72 millones que se negoció en esta parte. Por último, dentro del aspecto que nosotros estamos trabajando, quisiéramos dejar muy claro que definitivamente no nos parece correcto que todo lo que se encuentra ya realizado en el periodo neoliberal sea tomado en cuenta como si fuera parte de esta realización de este gobierno de Estado actual. Muchísimas gracias, señora secretaria, es tanto. Se le otorga la palabra ahora a la diputada María Leticia Chávez Pérez del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con permiso de la presidencia. Buenas tardes a todos. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, bienvenida. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo describir a México y su grandeza desde Cayo Cajún, en Quintana Roo, hasta Tijuana, en Baja California? Nuestro país es entrañable, bello y maravilloso, con un patrimonio cultural vasto y diverso, legado de los pueblos prehispánicos que han enriquecido las manifestaciones populares y artísticas actuales. México cuenta con una variada gama de sitios para todo tipo de intereses, con casi 2,000 monumentos históricos, más de 1,000 museos, 132 pueblos mágicos, 10 ciudades y 35 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 189 sitios arqueológicos ubicados en todos los estados de la República, entre muchos otros atractivos turísticos. A partir del inicio de la pandemia, se presentaron cambios en múltiples ámbitos de la vida, incluido el mundo de la cultura, mismo que manifiesta la identidad de las sociedades tanto de manera individual como colectiva. El sector de la cultura se encuentra en crisis. Es por ello que es necesario replantearse prioridades a fin de atenderlas de manera oportuna. Para la bancada naranja, recuperar espacios de creación y representación no es asunto menor, ya que México es el tercer país más visitado del mundo y el 14º en captación de divisas turísticas. Así entonces, la cultura es más que un entretenimiento, es un engrane fundamental del desarrollo económico y social que convive con el turismo, la educación, la equidad de género, los pueblos indígenas, por lo que el apoyo económico a esta detonará en el desarrollo de todos los demás. El acceso a la cultura es un derecho humano, sin embargo, se requieren de los recursos económicos necesarios para evitar el retroceso en cuanto a la garantía del ejercicio de este derecho. Un principio rector en la política pública de la cultura es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, lo cual sería una contradicción si lo relacionamos con una disminución de recursos para el ámbito cultural. La inyección de recursos para la reactivación cultural post-COVID fue omitida con grandes consecuencias, dejando como única opción el abandono, cierre y destrucción de inmuebles e instituciones dedicadas para promover la cultura. Debemos de ser conscientes que el apoyo a la cultura no fue el que se esperaba, y menos aún si tomamos en cuenta la crisis por la cual atraviesa el sector debido a la pandemia, y que el 25% del presupuesto del sector para el 2022 lo absorberá el complejo cultural Bosque de Chapultepec. El impacto negativo de esto se verá reflejado en las pequeñas comunidades, ya que existen más de 2,000 casas de cultura y centros culturales en el país, distribuidas en 1,152 municipios, siendo estos inmuebles el primer punto de contacto a la población con las expresiones artísticas y culturales, y sin embargo, históricamente no han contado con los recursos necesarios para su equipamiento y rehabilitación.
de manera tal que pueden potenciar sus alcances en el progresivo cumplimiento del derecho humano a la cultura, debido a que la política cultural ha estado concentrada en las grandes ciudades y en unas cuantas zonas urbanas, cancelando con ello la posibilidad de llevar la cultura a quienes no pueden acceder a ella, ya sea por distancias o por sus condiciones económicas. El Estado debería de tener un profundo interés por el progreso de la cultura, y ello incluye a quienes la difunden, a quienes la crean, a quienes la llevan hasta el punto más lejano de nuestro país. Desgraciadamente, los artistas continuarán esperando el apoyo de quien debería de ser su mayor promotor, el Estado mismo. La cultura necesita no solo conocerse, sino vivirse para que ésta otorgue un nuevo sentido a nuestras vidas. Es decir, debería ser parte cotidiana de nuestra existencia como seres humanos. La bancada naranja entiende la cultura como la semilla que germina a las personas, moldea su manera de pensar, de comportarse, de trabajar, de relacionarse e incluso de divertirse. Es decir, determina sus características culturales, en resumen, a las naciones, no solo por la riqueza que oculta su cultura, tanto de manera individual como colectiva. Somos defensores de la promoción cultural, la cual exige definir nuevos caminos de diálogo, nuevas perspectivas donde se reconozca que la cultura es un ente vivo, que se ve, se escucha, se siente e incluso se saborea. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT, para su posicionamiento hasta por 5 minutos, por favor. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, diputadas, diputados. Buenas tardes, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. Las diputadas y diputados del Partido del Trabajo le damos la bienvenida a esta soberanía y estamos contentos de entablar un diálogo republicano en beneficio de los intereses culturales de nuestra gran nación. Nos sentimos orgullosos por el fomento del arte, la cultura y cinematografía, bajo la premisa de que la cultura es garante de la transformación social, pacífica, ponderada e incluyente, el preservar nuestras lenguas, y eso en sus manos está. Aún con pandemia, el trabajo de la Secretaría de Cultura no se detuvo, se fortaleció y apalancó al turismo. Asimismo, el fomento de nuestra gastronomía y artesanías, como amplia gama de actividades y esfuerzos que en la actualidad permean a nuestros estados de la República, municipios, comunidades y pueblos originarios, así como lo son los semilleros creativos, que es el ejemplo más vivo, como la película de Tengo un sueño, así como incentivos culturales, muestras de cine y de igual forma el apoyar a las orquestas comunitarias infantiles, impulsar el hábito de la lectura, la promoción de sitios arqueológicos y monumentos, del patrimonio cultural, baluarte de nuestra nación y orgullosos de nuestras tradiciones y costumbres. Muestra de ello el proyecto cultural Los Pinos, a lo que sabemos seguirá cumpliendo con la encomienda presidencial de manera integral. Para las y los diputados del Partido del Trabajo, es clara nuestra posición de combatir a los regímenes y a las políticas que han sumido a México en la explotación económica, opresión política, desigualdad social, corrupción y sobre todo la enajenación cultural. La democracia directa y centralizada es el sustento del poder del pueblo. Este poder se ha desarrollado política, económica y culturalmente como condición de un México independiente, próspero, justo y democrático. Es importante recordar que la cultura y la soberanía nacional no solo está sustentada en la dimensión o tamaño de la propiedad del Estado, sino al final de cuentas en la capacidad de identidad nacional y fortaleza política, social y económica del propio pueblo mexicano, por lo que debemos defender y preservar las muestras culturales de todos nuestros pueblos, lo cual nos lleva a hacer mención de las ahora constantes formas de apropiación cultural que han realizado grandes marcas de ropa y calzado, las cuales son una afrenta para todos los mexicanos y todas las mexicanas, que saben y defienden la cultura y el trabajo de miles de artesanas y artesanos que todos los días crean
obras de arte. Como diputados y diputadas tenemos la obligación de reivindicar la vigencia plena de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así también de los derechos de las minorías y de los pueblos indios, acordados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No descansaremos hasta que la observancia, defensa y promoción de la cultura sea la tarea fundamental en donde se pregone con el ejemplo, como hasta ahora lo hemos hecho, en defensa de los intereses de las mayorías. Y como parte de este movimiento que encabeza el licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con su ejemplo de honradez y honestidad marca un hilo conductor de cómo llevar el servicio público. El día de hoy, licenciada Alejandra Frausto, le pedimos que se mantenga atenta, como hasta ahora lo ha demostrado, el usar todos los medios legales para detener ese plagio por parte de las grandes corporaciones. Nunca más debemos permitir que historias de plagio se repitan y queden sin castigo, ya que sabemos que la Secretaría de Cultura a su cargo ha hecho un llamado a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades originarias dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y apegado siempre a un comercio justo, incluyente, respetuoso, que coloque en un plano de igualdad a los creadores indígenas, empresarios y diseñadores, pero también en general aquellos que participen en la cadena. Sabemos que este no es el primer reclamo que lanza la Secretaría de Cultura, que a su digno cargo está bien representada en contra de marcas de ropa y accesorios, ya que sabemos que en mayo pasado se acusó a la empresa Zara y a las marcas estadounidenses Anthropologie y también Pactol de apropiación cultural por lanzar ropa con elementos de pueblos oaxaqueños. Estaremos atentos y le ofrecemos trabajar en conjunto para sacar las reformas legislativas que permitan la eficaz defensa de las creaciones de nuestros artesanos y artesanas, lo anterior sin perjuicio de lograr acuerdos que beneficien a las comunidades dueñas de esos derechos y a sus habitantes, lo cual permitirá dar a conocer su cultura, pero respetando sus derechos de propiedad y obteniendo la justa retribución por los mismos. En el Partido del Trabajo somos firmes, creyentes del pueblo y sabemos que el pueblo y las masas son creadores de cultura y por eso la seguiremos defendiendo. Nuestra diversidad cultural es nuestra mayor fortaleza para la cohesión social. Unidad nacional, todo el poder al pueblo, es cuanto, señora secretaria, compañeras diputadas. Tiene ahora la palabra el diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para su posicionamiento hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Bienvenida a este ejercicio de rendición de cuentas, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Sea bienvenida. Presidentes de comisiones, secretaria, bienvenidos. La cultura es considerada un elemento fundamental para el desarrollo de las personas y las sociedades. A través de ella es posible conocer y acercarnos a un sinnúmero de expresiones artísticas, las cuales con el paso de los años han permitido a las personas reproducir, conservar y crear nuevos conocimientos y valores a fin de transformar el entorno social y cultural en el que se desenvuelven. En este orden de ideas entendemos a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales e intelectuales, los cuales caracterizan a una sociedad abarcando diversas expresiones como las artes, la música, que es mi favorita, la literatura, obras plásticas, entre otros elementos que contribuyen a la identidad, desarrollo y cohesión social. La enorme diversidad de culturas a través del tiempo ha dotado de originalidad, pluralidad a cada una de las comunidades, entrelazando valores, ideas y costumbres, constituyendo el patrimonio común de la humanidad. De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos y escritores, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de todas sus comunidades. En este sentido, una de las características más representativas de México es su amplio mosaico cultural,
en donde convergen prácticas y costumbres y tradiciones milenarias, las cuales otorgan valor e identidad a nuestras comunidades y a la nación en conjunto. México es reconocido a nivel internacional por ser un país rico en tradiciones, cultura, gastronomía y por supuesto la calidez de su gente. El legado de nuestros pueblos no solo se ha preservado con el paso del tiempo, sino que ha enriquecido nuestras manifestaciones populares y artísticas. En el Partido Verde reconocemos el valor de la cultura como factor para el desarrollo y crecimiento de los pueblos y comunidades. Sabemos de la importancia de contar con herramientas, instrumentos y mecanismos dirigidos a fortalecer el acceso igualitario a servicios culturales. Con la llegada de la pandemia, la maldita pandemia causada por el COVID-19, en el sector cultural fue uno de los más golpeados, al verse en la necesidad de cancelar temporalmente toda la oferta y actividad artística. Sin embargo, a fin de minimizar los rasgos, los efectos negativos, las instituciones federales implementaron diversas acciones para enfrentar las dificultades y cumplir con las medidas de sana distancia impuestas por la Secretaría de Salud. Haciendo uso de las nuevas tecnologías, se buscó ofertar el amplio catálogo cultural a través de medios electrónicos con la finalidad de mantener el contacto con la ciudadanía y hacer valer su derecho de acceso a la cultura. Pero creo que eso no fue suficiente nada más. Helios Regalado, un gran amigo mío, director musical en mi época, cuando cantaba hace muchos años, él falleció en esta época de COVID, pero no falleció de COVID. Un sábado, el segundo sábado de marzo del 2020, toda la gente que se dedicaba a la música les hablaron, les dijeron: este bar no se va a abrir, este concierto no se va a realizar y la siguiente semana pues vamos a ver qué funciona. Y pasó la siguiente semana, y pasó la siguiente semana, y pasaron meses. Y la angustia del músico para la gente que no lo sabe, porque nosotros vemos al artista. El artista a lo mejor ya tiene un fondo en el cual puede vivir 1 año, 2 años, 3 años o toda la vida, pero el músico vive al día. El músico aparte es un trovador, el músico es un artista que le das 2 pesos y se gasta los 2 pesos, no importa lo que va a pasar al día siguiente, porque sabe que el siguiente fin de semana se abre ese piano, toca el piano y va a generar para comer. No le importa el lujo a un artista, a un músico en especial. Helios Regalado, un gran amigo mío, falleció de un infarto, no pudo contener la presión, no aguantó. Y así como él, muchísimas historias del gremio musical. Es por eso que yo aprovecho esta tribuna para rendirle un fuerte aplauso a un gran amigo, Helios Regalado. Muchas gracias y vamos a echarle muchas ganas. Y al gremio de la música, fuerza, señores, porque hoy más que nunca vamos a abrir el telón y vamos a salir adelante. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tienen ahora el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Fletes Araiza, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos para la fijación de su postura. Buenas tardes a todos y todas los que hoy nos acompañan en esta comparecencia. Bienvenida, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno Federal. Bienvenidos a todos y todas los funcionarios y apoyo de esta secretaría. Con su venia, presidente. Yo soy el diputado José Guadalupe Fletes Araiza y coordino el Estado de Jalisco por el Partido Revolucionario Institucional, y en representación de mi grupo parlamentario, hoy vengo a expresar la trascendencia e importancia que la cultura, artes, tradiciones e historia representan en nuestro país, porque contribuyen a fortalecer valores y configuran nuestra identidad como mexicanos. Es fundamental hacer que la cultura un elemento central de las políticas de desarrollo, porque es el único medio de garantizar que éste se centre en el ser humano y sea inclusivo y equitativo. La salvaguardia, conservación, difusión y promoción de la cultura son fines que de por sí y al mismo tiempo
contribuyen directamente a la consecución de muchos objetivos del desarrollo sostenible, como lograr ciudades seguras y sostenibles, fomentar el crecimiento económico y el trabajo decente, reducir la desigualdad, detener la degradación del medio ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pacíficas e inclusivas. Los beneficios indirectos generados por la cultura tienen un efecto acumulativo que impacta positivamente a la comunidad de manera social y económica. Para el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, es fundamental incluir dentro de los ejes y planes del desarrollo de nuestro país el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, con la visión de gestionar y proteger cuidadosamente esta riqueza, ya que son elementos impulsores y facilitadores de soluciones que garantizan ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Licenciada Alejandra Frausto, me es muy importante expresar a esta Secretaría que en mis funciones como presidente municipal y en acuerdo y concurrencia con otros municipios, se logró hacer realidad un proyecto que fortaleció la cultura e identidad de todo un territorio del estado de Jalisco, con la creación de una ruta cultural en nombre y honor a Juan Rulfo, un mexicano ícono de la literatura a nivel mundial. Los recursos que se recibieron para lograr este gran proyecto fueron a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. Este fondo es fundamental para fortalecer a los 2.471 municipios de nuestro país y su patrimonio cultural. Sabemos de la importancia de los proyectos estratégicos de la Presidencia de la República, pero aludo a su sensibilidad y visión para que también la Federación contemple e integre dentro de sus planes la financiación de programas como este de infraestructura cultural y de festivales para que también formen parte fundamental de nuestras tradiciones y costumbres. Solicitamos que se fortalezcan con recursos suficientes estos programas para que las y los mexicanos puedan acceder a los beneficios que esta Secretaría debe proveerles como un derecho humano que garantice su desarrollo y su crecimiento integral. Licenciada Frausto, estamos ciertos de su capacidad, inteligencia y visión para dirigir esta Secretaría y por ello es por lo que a nombre de nuestro grupo parlamentario hacemos el llamado y la solicitud a que el presupuesto asignado para el siguiente ejercicio y los subsecuentes contemple a todo el territorio de nuestro país, ya que estamos ciertos que las industrias creativas y las infraestructuras culturales constituyen a ser un recurso inestimable para generar medios de subsistencia. Además, cabe señalar que las mujeres representan un porcentaje considerable de los empleados del sector cultural, lo cual contribuye a la igualdad de género. Es contundente que incentivar al comercio de bienes y servicios culturales impulsa el desarrollo de los mercados locales y nacionales, proporcionando la producción local y la creación de empleos decentes y sostenibles. Las políticas culturales que otorgan preferencia a los bienes producidos localmente contribuyen a reducir las desigualdades en y entre las personas y comunidades. Compañeras y compañeros diputados, los exhorto a que trabajemos en proyectos estratégicos de impacto regional que impulsen el desarrollo cultural de niñas, de niños, de jóvenes, mujeres, hombres, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, de la tercera edad, migrantes y residentes de nuestro México, para presentarnos a esta Secretaría y los tomen en consideración y financiación. Que nuestro trabajo y gestión sea el medio de negociación para lograr que los recursos financieros se dirijan a estos programas culturales que ya tienen implementados y que hoy solo falta fortalecer económicamente, con la encomienda fundamental de garantizar los derechos culturales de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Paulina Agudo Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, para fijar su postura hasta por 5 minutos.
Buenas tardes a todos, con su venia, presidentes, secretaria, bienvenida, qué gusto saludarla. Señora secretaria, sea bienvenida a la Cámara de Diputados, a la Casa del Pueblo. La cultura es lo más importante que tenemos, porque la cultura es todo lo que somos. Nuestras tradiciones, historia, lo que comemos, lo que realizamos todos los días, nuestras costumbres. No olvidemos que esta soberanía aprobó en el 2009 la reforma constitucional para establecer que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. No es de buenos mexicanos olvidar, relegar o dejar solos a los nuestros. No es bueno olvidar a los artesanos, pueblos originarios, músicos, actores, pintores, danzantes, escultores, zonas arqueológicas, orquestas infantiles, festivales, fiestas tradicionales. Al hacerlo, estamos traicionando a México. México es un país multicultural, desde las delegaciones y municipios en todo el país, en sus casas de cultura, en sus casas ejidales, parques, museos, casonas. En estos espacios es en donde nuestros niños y niñas y ciudadanos pueden acceder al arte y a nuestra riqueza cultural. Los estados de la República Mexicana tienen la responsabilidad de guardar y cuidar la parte de la historia y de la cultura que les corresponde, y de la cultura que realmente se gestiona en nuestras comunidades. Pero todos estos realmente son los cimientos de México, y sin ellos este país está condenado a derrumbarse en pedazos. Centralizar los recursos que históricamente les pertenecen a los municipios, estados y comunidades y creadores artísticos es cortarles su libertad de acción y de expresión. ¿Quién nos preguntó y cuándo autorizamos los mexicanos el renunciar a todos los recursos que nos corresponden para cuidar el patrimonio de la nación? Quitar los recursos a la cultura es como cortarle las alas y las garras al águila en el nopal y dejarla a la merced de la serpiente. Secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, quiero decirle que reconozco su trayectoria. Lamentablemente le tocó el peor momento para su función. Una secretaría sin recursos no se puede ni salvar a sí misma. Felicito a los chiquitos que nos vinieron a adelantar con su talento, pero me da mucha pena que sean tan pocos los que tienen la oportunidad. Hoy, el patrimonio de México está en peligro, el deterioro en los inmuebles, en los monumentos, ya no se puede esconder más. El riesgo del abandono de las zonas arqueológicas y patrimonio nacional puede generar un daño a la nación y a nuestra historia irreparable. Yo le pido, secretaria, que haga usted un diagnóstico real de la situación de la cultura en México y nos lo presente públicamente. Pídanos la ayuda, salve a la cultura y sálvese usted misma. En 1847, el ejército mexicano hizo frente a las tropas estadounidenses en las instalaciones del convento de Churubusco. Después de una cruenta batalla, las tropas estadounidenses tomaron el convento. Ya en la rendición, el general Twiggs le preguntó al general Anaya por las municiones, a lo cual el general le contestó: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Hoy, lamentablemente, el único parque que van a tener los municipios y los estados de México y todas sus comunidades artísticas por parte del gobierno federal es el Parque de Chapultepec. Compañeras y compañeros, sigue la misma situación, una terrible inercia respecto al gasto en inversión. Quieren hacernos pensar que vamos por buen camino, nada más falso, equivocado y simulado. El proyecto de bosque de Chapultepec es ejercido por el gobierno federal para apoyar a la administración actual de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El proyecto Chapultepec tendrá un costo de más de 10,000 millones de pesos. Hoy deberían de haberse ya devengado más de 5,000 millones y no hay muestra de los resultados deseados para la población. Pero quieren más y más recursos que le seguirán quitando a los estados. Esta obra con tintes electorales seguirá quitando todos estos recursos a proyectos a pueblos originarios, festivales, aumento en becas para talentos, para la creación, equipamiento y rehabilitación de espacios culturales en todo el país para concentrarlos en la Ciudad de México. Nos genera mucha indignación ver la falta de apoyo a la niñez en las comunidades de las zonas serranas y de las zonas rurales. Esto es discriminatorio.
los derechos humanos culturales se están pisando. No se nos olvide, la cultura es el único camino verdadero que tenemos en México para encontrar la paz. Solamente a través de la cultura, México va a poder encontrar su concierto. Señora secretaria, el mexicano no es el enemigo del mexicano, es su hermano. Y no olvide que no hay camino para la paz es el camino. Es cuanto. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para fijar su postura hasta por 5 minutos. Quisiera nada más un favor, volver a pedir al orden. Quisiéramos pedir al orden a la diputada de Morena que ha estado exclamando cuestiones. Creo que el respeto ante todo, ante los oradores, se ha dado, se ha visto. Creo que queremos ser un ejemplo de esta comparecencia y sí les pediría el orden a todos los diputados que quieran participar y que dejen participar, aunque no coincida con sus ideas, pero creo que es un área de respeto y creo que cada quien puede hacerlo. Entonces les pido respeto a todos, por favor. Estimada secretaria de Cultura Alejandra Frausto, le damos una cordial bienvenida a este recinto. La mayor potencia de México radica en su cultura. La cultura mexicana es la suma de muchas culturas, lenguas, relatos, estéticas, tierras, tiempos, cantos y símbolos que configuran una identidad poderosa e irrepetible. Más que la política, que la economía, que las ideologías, nuestro ser nacional profundo se nutre de una cultura milenaria que persiste a través de los siglos y se reafirma en cada región, en cada lengua, en cada historia, en cada fiesta en que nos reconocemos y nos proyectamos hacia el mundo y hacia nosotros mismos. En una época marcada por un sistema depredador como el neoliberalismo, nuestra cultura ancestral nos proporcionó grandes reservas de resistencia, identidad y dignidad. La cultura de México es inabarcable e invencible ante cualquier sistema que intente doblegarnos o someternos al reinado de la ambición material. En su tercer informe, el licenciado López Obrador mostró un testimonio de una gestión gubernamental que reconoce, valora y protege nuestra cultura diversa y milenaria. En esto ha puesto énfasis la Secretaría a su cargo, porque ahora se recupera y se defiende el patrimonio cultural de México como nunca antes se hizo. Ejemplo de esto es la reciente recuperación de 5,746 piezas arqueológicas e históricas y la defensa a ultranza que ha hecho usted de las y los artesanos mexicanos para evitar que sigan apropiándose de sus trabajos, lo cual es de reconocerse. Recordemos las piezas arqueológicas que iban a subastarse en Italia y que por la intervención del Gobierno de México fueron repatriadas. Y si de recuperar tesoros se trata, ahí está el bosque de Chapultepec, espacio vivo en el corazón de México, en el que se proyecta el centro cultural más importante en América Latina, donde convergerán historia, cultura y sustentabilidad. Como parte de dicho proyecto, destaca la reciente apertura del Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, espacio que ya conocimos. Un museo vivo en lo que fuera el antiguo Molino del Rey, conformado por 8 salas de exposiciones dedicadas a pensar y divulgar la cultura alimentaria nacional. Somos una nación pluricultural, orgullosa de sus raíces, tradiciones y de sus pueblos originarios. Por ello, el trabajo de la Secretaría a su cargo hace promoción y difusión de la cultura en 44 lenguas indígenas, beneficiando a 110 comunidades de 26 entidades del país. Reconocemos de manera importante que los semilleros creativos se han convertido en alternativas para la paz y la construcción de entornos sociales solidarios, porque sabemos que las niñas y los niños jóvenes que portan en sus manos un instrumento musical no formarán parte de las filas de la delincuencia.
En este tenor, el programa Cultura Comunitaria realizó 3.100 actividades culturales en las que participaron 240 municipios de todas las entidades federativas, 134 de ellos con altos índices de violencia y 35 considerados como de alto y muy alto grado de rezago social. No olvidemos que el confinamiento obligado por la pandemia mermó la economía mundial, pero que también nuestros artesanos no fueron la excepción y sin embargo, ya se expresó aquí, se buscó la forma de apoyarlos. Es por ello que en este presupuesto de egresos se aprobó una bolsa de 110 millones de pesos para el programa Estímulos a la Creación Artística, reconocimientos a la trayectoria y apoyo al desarrollo de proyectos culturales. En esta cuarta transformación, la cultura debe de ser el pilar más luminoso, la herramienta para ganar la lucha contra la versión elitista, individualista y mercantilista de la cultura de los regímenes neoliberales. Hoy el Estado, encabezado por un líder popular, impulsa una transformación cultural a fondo, pero debemos acelerar el paso, porque como decía el gran maestro Carlos Monsiváis, si no se da la batalla cultural, se puede perder la batalla política. La cultura y el arte alcanzan rasgos revolucionarios cuando son populares y recrean la libertad. La cultura, como sabían bien los griegos, nos hace más libres, más dignos y más humanos. Nunca más una cultura elitista. Apoyemos una cultura por y para todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Concluidos los posicionamientos, procedemos a las rondas de preguntas que aquí me informan hay un acuerdo para que se hagan 2 bloques de preguntas por grupos parlamentarios. El primer bloque sería de 4 grupos a los que contestará la secretaria en un paquete de minutos, de 20 minutos. Un segundo bloque, de 15 minutos para las respuestas de la secretaria, y así daríamos paso a estas 2 rondas que están acordadas en el formato de la comparecencia. Entonces arrancaríamos con la pregunta del grupo parlamentario del PRD. Tiene la palabra por 3 minutos para formular su pregunta la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, por favor. Con su venia, presidente, secretaria. Secretaria, cuente con nosotros para el trabajo parlamentario legislativo de la propiedad intelectual para salvaguardar nuestra riqueza cultural en cualquier ámbito. Usted y su grupo mayoritario han hablado de los incrementos en el presupuesto de la Secretaría a su cargo, lo cual es cierto si nos quedamos con las cifras gruesas y no hacemos ningún análisis. Sin embargo, una rápida ojeada al presupuesto por unidades responsables del gasto y por proyectos de infraestructura nos hace ver que los incrementos de este sector se están yendo básicamente al proyecto Chapultepec y en realidad el sector cultura no ha tenido un incremento, sino un decremento a lo largo de la presente administración. Únicamente en este año, el ramo 48 tiene asignado un monto de 15,028 millones de pesos y presenta un incremento de poco más de 1,000 millones de pesos respecto al 2021. Sin embargo, el proyecto Chapultepec tiene asignados casi 3,800 millones, casi 3,900 millones de pesos, que si los retiramos del total, nos dejan en el ramo únicamente 11,040 millones de pesos, lo cual nos sitúa por debajo de lo que teníamos asignado los últimos 10 años. En relación con lo anterior, resulta también muy importante para el grupo parlamentario del PRD abordar la situación existente en varias subsecretarías o varios implementos. Con el ramo 48 que usted implica para el proceso del desarrollo de Chapultepec neoliberal,
queremos dejar en claro que el circuito de museos neoliberales del proyecto de Chapultepec debiera estar claramente deslindado de lo que ustedes pretenden hacer en esta administración y no utilizar estos museos de producción neoliberal y adscribirlos a un proyecto que se supone que es único y que no utiliza el plagio en ninguna de sus áreas. También en relación con lo anterior, resulta muy importante para el Grupo Parlamentario del PRD abordar la situación existente en la Subsecretaría de Diversidad Cultural y el Fomento a la Lectura, que se encuentra sin titular. No sabemos exactamente desde qué fecha, que presuntamente se encuentra en vías de desaparecer, pero que tiene asignada una importante cantidad de recursos que supera los 112 millones de pesos, a pesar del recorte del 74% para su desaparición. Nos preocupan las razones para desaparecer el área, cómo se están ejecutando los programas que tienen asignados y cómo se está aplicando el presupuesto. Como hemos manifestado en muchas ocasiones, nos preocupa que los recortes que se plantean para la Dirección General del Centro Nacional de las Artes ya también atentan directamente con la generación de la inteligencia crítica a través de la educación, que está consignada en el artículo 3º constitucional. El recorte de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, que ya afecta directamente a la población indígena y afromexicana o afrodescendiente al ejercicio de sus derechos culturales salvaguardados por el artículo 2º constitucional. El recorte planeado para la Dirección General de Sitios y Monumentos, que tendrá una revisión sistemática en la observación, como usted ha indicado, para su salvaguarda. Asimismo, quisiéramos, secretaria, que nos explicara cómo piensa hacer más con menos sin caer en los lugares comunes demagógicos del discurso ideológico, sino explicándonos en términos concretos, reales, cuáles serían las dificultades que se presentarían para garantizar los derechos culturales de las y los mexicanos que, como los DESCA los indican, tienen progresividad que en este presupuesto quedaron totalmente en suspensión. Muchísimas gracias, secretaria. Ahora tiene la palabra en este primer bloque la diputada María Leticia Chávez Pérez del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano para formular su pregunta, y haremos este primer bloque con el PT y con el Verde Ecologista, y en paquete contestaría la secretaria en una bolsa de tiempo de 20 minutos. Es el acuerdo de los presidentes. ¿Está la diputada? Sí, aquí. Gracias. Adelante, diputada, por favor, 3 minutos. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. En el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 se establece que entre las estrategias más importantes que se impulsarán están la promoción del desarrollo de las culturas locales, el intercambio entre regiones, el acercamiento de bienes y servicios culturales a los municipios del país, con énfasis en las comunidades más vulneradas y la circulación de creadores mediante rutas de intercambio. Sería deseable que esto se llevara a la práctica. Hay cierres de museos, cines, librerías, cancelaciones de conciertos, exposiciones, ferias, festivales, montajes teatrales y atracciones turísticas que han impactado de manera negativa a quienes viven de ello, como actores, artistas y promotores culturales, ya que se estima una pérdida de alrededor de 174,800 puestos de trabajo en las actividades relacionadas con el área, debido a la emergencia sanitaria. La realidad de los trabajadores del sector de la cultura es que más de la mitad tiene ingresos de menos de 20,000 pesos al mes y son trabajadores autónomos. El 75% no está sindicalizado ni cuenta con el respaldo de ninguna asociación o colectivo. Sumando a ello a la pandemia, les han quitado más de la mitad de sus ingresos y casi la mitad no tiene ningún tipo de seguro médico. Es necesario resolver lo anterior, ya que las empresas culturales en nuestro país generaron antes de la emergencia sanitaria más de 700,000 millones de pesos y casi 1.5 millones de puestos de trabajo, lo que representa más del 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Así entonces, lo primero que deberían hacer las administraciones de los 3 órdenes de gobierno es darse cuenta que existe una industria cultural, por lo que cada propuesta para este sector es una inversión que generará empleos e ingresos. Los proyectos culturales con mayor generador de empleos del sector, por lo que debemos ser conscientes
que sin financiamiento a proyectos no hay trabajos formales, así como tampoco informales, siendo su principal impulsor las convocatorias. Por lo anterior, deben duplicarse los recursos para el desarrollo cultural. La bancada naranja es consciente que las políticas públicas culturales, como toda política, deben atender el bien común y no a un solo sector de la sociedad, priorizando las necesidades colectivas sobre los intereses particulares o de grupo. Por lo anteriormente expuesto, me permito realizar lo siguiente. ¿Por qué en el PEF para el 2022 no se contempló un programa específico para remediar la crisis del ámbito cultural a causa de la pandemia, el cual podría haberse denominado Programa de Emergencia para el Fomento Económico de la Cultura? ¿Y qué planes tiene o qué acciones tomará su dependencia a su digno cargo para reactivar a los espacios culturales que dependían del aforo de las personas para hacerse de recursos económicos, mismos que perdieron a causa de la pandemia, al igual que los artistas independientes que perdieron su fuente de empleo? Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Ahora, por favor, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal tiene la palabra para formular su pregunta hasta por 3 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estimadas legisladoras y legisladores, sea usted bienvenida, estimada licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno Federal. Como en su vasta exposición lo señaló, el sector cultural fue uno de los que se vieron más seriamente afectados desde el 2020 a causa de la pandemia por el COVID-19. En tal sentido, le preguntaría, estimada secretaria, si existe algún programa emergente que contemple beneficios fiscales o económicos para creadores y artistas en apoyo a la reactivación cultural del país, para aplicarse al regreso de actividades presenciales y a la nueva normalidad laboral. Por otra parte, en lo que hace a los apoyos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, SAC, a los beneficiarios de estos se les requiere factura para el beneficio otorgado, lo que hace que estos apoyos se reduzcan para el desarrollo de estos proyectos. Considerando que siempre los apoyos son insuficientes, ¿se prevé algún mecanismo de comprobación simplificado? También estamos ciertos que la diversidad de opciones culturales es una realidad y es fundamental en nuestro país. Sin embargo, diversos integrantes de la comunidad cultural perciben que existe un recorte significativo en algunas actividades relacionadas con lo que consideran elitistas, como la ópera, la música contemporánea, y esto también en otras disciplinas. ¿Podría, licenciada secretaria, hablarnos de los indicadores que avalan el éxito de la implementación de programas como el de cultura comunitaria y la relación con indicadores nacionales que nos permitan medir el impacto positivo en el aumento del bienestar de la población y la reducción de la desigualdad o violencia, incluso en la aportación de la cultura en el desarrollo económico del país, ratificando así el papel de la cultura como transformadora social? Por sus amables respuestas, muchísimas gracias, secretaria. Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para realizar su pregunta. Hasta por 3 minutos, por favor. La saludo cordialmente nuevamente, secretaria.
Esta comparecencia nos permite dar cuenta del estado que guarda la Administración Pública Federal, en específico de la conducción en materia cultural y de contenidos que ha realizado el presente gobierno. Sin lugar a dudas, la Secretaría de Cultura juega un papel muy, pero muy importante como productora de contenidos televisivos y radiofónicos, buscando en todo momento el fortalecimiento y acceso de todos los ciudadanos al conocimiento, la apreciación y el disfrute de todas las expresiones artísticas y culturales del país. Como bien sabemos, cada vez es más importante el uso de los recursos digitales, así como las redes sociales para la promoción y difusión de contenidos culturales, periodísticos y educativos. Estas herramientas, además de representar una opción esencial para la difusión de contenidos, han servido como eje fundamental para llegar a nuevos usuarios. Es por esto que reconocemos la labor realizada por esta Secretaría en la conformación y estructuración de una oferta de contenidos educativos para radio y televisión que enaltezca las tradiciones culturales y artísticas del país. Celebramos de igual manera la ampliación de un mayor número de producciones y transmisiones de series y programas especiales y culturales para radio y televisión. Como bien sabemos, la crisis sanitaria por la que hemos transitado en los últimos meses ha tenido un considerable impacto negativo en la sociedad y la actual administración, en aras de enfrentarlo, ha dado prioridad al gasto en salud y bienestar. Lo anterior ha implicado que los recursos destinados a programas como producción a transmisión de materiales culturales y artísticos, a través del cual se invierte en la generación y acceso de bienes y servicios culturales de radio y televisión, registran aumentos poco significativos en los montos aprobados para el próximo año, a pesar de que, como ya lo dijimos anteriormente, se reconocen también los avances en cuanto a la producción de contenidos. Por lo anterior, le pregunto lo siguiente, señora secretaria: ¿cuáles serían las acciones principales que lleve a cabo la Secretaría para continuar con la política de generación y acceso de bienes y servicios culturales de radio y televisión, tomando en cuenta lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora le damos el uso de la palabra hasta por 20 minutos para responder a estas 4 preguntas a la secretaria, por favor. Gracias, creo que no hubiera corrido tanto en la primera intervención. Muchas gracias, tanto por sus posicionamientos como por sus preguntas a quienes me han antecedido en este momento en la palabra. La propiedad intelectual, como lo mencionaba la diputada Sodi, tiene una particularidad en nuestro país que es los derechos colectivos, los derechos que no solamente su titularidad se refiere a una sola persona, sino a una cultura. La diversidad cultural de México representa una enorme riqueza. Antes se vio como un motivo de exclusión, de marginación, casi como una debilidad o un problema, cuando en realidad es una de nuestras mayores riquezas. Por eso agradezco que se sumen a la defensa de esta propiedad, de estos derechos colectivos que tienen las culturas de México. Estamos generando herramientas y un sistema de protección de estos derechos a los que nos encantará poder compartir con ustedes. Respecto a varias de las preguntas, tienen que ver con el tema presupuestal, con cuánto se puede destinar a los estados, a los programas de apoyo a las entidades federativas. Esto a través, como lo dije en mi intervención inicial, es a través de convocatorias abiertas, democráticas, que tienen posibilidad de acceder los propios beneficiarios directamente. En el caso, por ejemplo, de Profest, muchas veces son asociaciones civiles las que realizan estas actividades y pueden acceder a la bolsa de Profest, que ha crecido de 22 a 70 millones de pesos. Los festivales sabemos que son generadores de trabajo para artistas, para técnicos, para todo el sector cultural que efectivamente se vio muy vulnerado en la pandemia. Yo voy a solicitar a mi equipo que antes de irnos se puedan entregar
todas las convocatorias que tenemos para que se accedan a ellos. Necesitamos dar mayor y mayor difusión a ellas porque hay recursos para atender la vida cultural en los estados, para atender a este sector tan vulnerado en la vida que nos confinó la pandemia. Efectivamente, como se mencionó aquí con mucho dolor, perdimos la vida cultural porque nuestra naturaleza es reunir a la comunidad, es hacer comunidad, por eso fuimos de los primeros en salir y de los últimos en regresar, pero hubo alternativas, tuvimos la posibilidad de tener aprobados más de 13,000 créditos a la palabra para personas que se dedican a las artes, a los oficios relacionados con desde tramoya, desde técnicos en sonido, en iluminación, que efectivamente se quedaron sin trabajo. Aquí se mencionó la disminución del 75% del presupuesto. Yo quiero decir que el año pasado toda la administración pública hizo todo lo que estuvo en sus manos para que existieran recursos para transformar los hospitales, para que no existiera la posibilidad de que hubiera un mexicano que no tuviera una cama para atenderse en un hospital y para acceder a las vacunas. Ese recurso, ¿de dónde salió? Salió de aquellos montos que se destinarían a viajes que evidentemente no se podrían hacer, a la renta de vehículos, a ciertos gastos operativos que no era posible ejercerse en una época de confinamiento y que por supuesto aportamos a la emergencia. Pero todo aquello que se iría destinando a lo sustantivo, por ejemplo, el dinero que iba a ejercer el Cervantino para programar artistas, se programó, o algunos otros ejemplos que fueran a la vida sustantiva de la cultura, pues se programaron para que a través de Contigo en la Distancia y las convocatorias que surgieron de ahí, más de 100 millones de pesos, se destinaron para que la comunidad cultural tuviera una alternativa y fuera parte de estos beneficios. Sabemos que fue muy difícil, nadie imaginábamos cuánto tiempo íbamos a pasar dentro de nuestras casas o dentro como servidores públicos. En realidad fue prácticamente no el tiempo que fue ahí porque estuvimos trabajando dando alternativas. Pero la reactivación económica de esto se hizo a partir de convocatorias que siguen vivas a través de los proyectos prioritarios como es el proyecto Chapultepec, convocatorias que llegan a todo el país para artes escénicas, para música tradicional, para bellas artes, a través de las cuales, por ejemplo, aquí también se preguntó, los centros de las artes de los estados pudieron recibir un presupuesto como circuito cultural Chapultepec. Este es parte de la naturaleza de este proyecto. Disminuimos los gastos operativos, aprovechamos la transversalidad del presupuesto de otras áreas. Esto lo hablamos desde muy al inicio de la administración. Siempre se ha anhelado tener transversalidad en el presupuesto con otras áreas de la administración pública, pero en realidad ahora lo estamos haciendo posible a través de los proyectos estratégicos del presidente, prioritarios como el Tren Maya, como el aeropuerto. Hay presupuesto para atender el sector cultura, independientemente del presupuesto que se aprueba aquí para la Secretaría. Tenemos inversiones muy grandes en distintas zonas del país que vienen de ahí. En el caso de sitios y monumentos, de Foremova, de Profest, de los distintas vertientes del S268, normalmente esta vertiente no sale con una asignación total. Esta asignación se transfiere desde el sector central, desde la partida,
ahorita se las doy, en donde se puede inyectar a justamente estas vertientes que van, en el caso de Paise, que aquí también se ha mencionado, antes se destinaba mucho dinero a la construcción de infraestructura cultural. Nosotros dimos un cambio para dar vida a la infraestructura cultural existente. Nos importa que los espacios culturales no solo existan, sino que tengan programación, que tengan dignificación en su infraestructura, y ahí Paise tuvo, pues mejoró sus reglas de operación para que esto sucediera. Me llama la atención y coincido plenamente con el tema de las casas de cultura. Las casas de cultura antes tuvieron una relación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y en los 90s se desvincularon por completo miles de casas de cultura en el país, y eran la primera ventana que tenía una comunidad, una niña, un niño a la cultura en el país. Así, ahí se formaron generaciones y se perdió esa dignificación de las casas de cultura, y ahora pueden dar clases de zumba o de cualquier otra cosa, pero lejana a la vocación cultural. Estamos analizando qué se puede hacer en ese caso en los estados, y para nosotros también es un tema a atender de manera prioritaria. ¿Qué puede significar en este caso una infraestructura cultural extraordinaria? Las más de 7,400 bibliotecas que tenemos alrededor del país. Estas 7,400 bibliotecas tenían en muchos casos muy poca dotación de libros, no se diga en donde se hablan lenguas que tuvieran colecciones en las distintas lenguas de México. Y se han fortalecido las bibliotecas también como esos espacios de cultura y esa infraestructura que es la más grande que se tiene, junto con las zonas arqueológicas, junto con los museos, por supuesto, de INA y de INBA y los centros de las artes, pero las bibliotecas constituyen muchas veces la primera ventana que tiene pues la niñez de México a la gran ventana de la libertad que es la cultura. Hemos fortalecido esta red de bibliotecas, desde ahí se promueve la lectura, desde ahí se trabaja en coordinación con el Fondo de Cultura Económica para fortalecer la actividad. Y no solamente estamos formando lectores, estamos formando también escritores. Nunca se ha atendido más a la niñez más vulnerable de las zonas más apartadas del país que con los semilleros creativos de cultura comunitaria. Aquellas fisuras que más nos duelen, aquel mapa de discriminación en donde estaba el olvido ante esos espacios en donde hay enorme riqueza cultural, pero hay enorme marginación o índices de violencia o alerta de género, es exactamente donde se está gestando esta nueva generación de artistas que son el futuro creativo de México. Pues sí, ahorita son 10,000, no pudimos crecer en pandemia, pero no nos fuimos de ahí. Los maestros de cultura comunitaria fueron a las casas todas las semanas a atender, a dejar tareas, y los semilleros siguieron vivos en esta época de confinamiento, dándoles posibilidades a niñas y niños para seguir siendo parte de esta comunidad. Yo les insisto y les voy a dar la agenda cultural y los vamos a invitar para que conozcan no solo lo que pasa en sus estados, pueden también acompañarnos a lo que está pasando en territorio, en otro lugar. Nos importa que atestiguen lo que está pasando, porque sí hay una redistribución del presupuesto y una redistribución de la riqueza cultural. En el caso del proyecto Chapultepec, pues también fue solidario en la época de pandemia con todas las convocatorias que ya se mencionaron aquí, beneficiando a cerca de 5,000 artistas. Los estímulos que preguntaban, también los estímulos fiscales, me salto a el tema de la industria cultural. La mejor conocida como economía naranja para nosotros no es naranja, es de todos los colores porque proviene de la diversidad
que es México, de la diversidad e inclusión que es México. Todas las manifestaciones culturales tienen posibilidad de dar un desarrollo también económico en sus sitios. En aquellos lugares donde más nos duele la marginación va a haber una manifestación cultural, creadores, artistas, a partir de los cuales se pueda generar un trabajo a través de los semilleros, a través de las convocatorias, a través de la posibilidad de generar una economía cultural, pero con visión y responsabilidad social. Estamos también trabajando con los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales que no se frenaron e incluso se produjeron y se hicieron preproducción, guiones y mucho tiempo mucho del trabajo se hizo en confinamiento. No se podían hacer filmaciones, por ejemplo, o obras, producciones teatrales, pero tanto en el EFIARTES, en donde están artes visuales, música, libro, teatro, por supuesto, siguen presentes los estímulos fiscales, se han robustecido para, de la mano de la Secretaría de Hacienda, para que no solamente las personas que tienen contacto con un empresario puedan acceder a ellos, sino que se hace una bolsa y una actividad mucho más pues propositiva por parte de los institutos, en el caso del cine, del IMCINE, en el caso de FIARTES, de Bellas Artes, y trabajamos de la mano con el SAT también para reconocer que parte de la formalización del sector cultural representa la posibilidad de que los agentes culturales tengan seguridad social. Es algo en lo que estamos trabajando ya también con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los invitamos a conocer TELAR, que es la primer plataforma de registro de agentes culturales a nivel nacional, en donde cualquier persona, desde un artista, un ejecutante de un instrumento, un director de orquesta, una cocinera tradicional, un cronista de un pueblo, puede registrarse, y esta es una gran base de datos con la que estamos construyendo este universo de agentes culturales de los cuales se tenía prácticamente nulo registro. La UNESCO nos acompaña para el tema de los indicadores en el tema de cultura comunitaria, también se los daremos a conocer, y le pido a Esther Hernández, que por aquí está, que nos ayude a informar a esta comisión que está interesada en conocer los indicadores del impacto de cultura comunitaria en aquellas zonas de violencia, en aquellas zonas de marginación y donde hay problemas sociales que nos duelen profundamente, como es la trata de niñas, como es los distintos problemas que han sido heridas profundas de la sociedad, y desde ahí se está generando esta, pues que sí decimos con orgullo, una revolución cultural constructiva y pacífica a partir del arte y la cultura. Los contenidos culturales para los medios públicos son fundamentales, es una de las maneras que tenemos para divulgar, para llegar a audiencias, y el derecho de las audiencias es fundamental, y como el derecho a la cultura, bien se dijo aquí varias veces, fue reconocido en la Constitución en el 2009, en el artículo 4 constitucional como derecho humano, tenemos que tener todas las herramientas a la mano para divulgarlo. El Canal 22, Radio Educación, la coordinación con la red de medios públicos ha sido fundamental para dar a conocer todo lo que sucede en la vida cultural de México. Hemos tenido una apertura extraordinaria en las televisiones estatales, se han pasado los mejores contenidos que suceden en el Palacio de Bellas Artes, en el Festival Cervantino, en los distintos momentos, en las conmemoraciones que tuvimos a bien celebrar todo este año, y cada vez más audiencias se acercan a esta posibilidad. Hay algo que es muy importante, que es la labor educativa de estos medios, la labor educativa que pudimos fortalecer en Educar desde Casa con el INERM, con el INVAL, con el INA, con el INALI, para transmitir a través de los medios públicos todos estos bienes culturales. Acaba de recibir un reconocimiento el Canal 22 también por la inclusión a personas con discapacidad en cuanto a los audios descriptivos, es un premio que se da en Estados Unidos. Nos
Nos importa fortalecer a los medios públicos en esta coordinación interinstitucional que estamos haciendo con la red de medios públicos que Genaro Villamil coordina. Tenemos la posibilidad también no solo de los canales y de las estaciones que están sectorizadas en la Secretaría de Cultura, sino en Canal 11, en el Canal 14, en el 21 y, como les digo, en las televisoras de los estados, así como el papel fundamental que tienen las radios comunitarias para preservar la identidad y la cultura de los pueblos de México. Estamos actuando en red, estamos actuando como un gobierno que trabaja para el bien común y no trabajamos en un archipiélago, hacemos esfuerzo para trabajar con otras instituciones y que esto se fortalezca. Quizá me da oportunidad también de hablar de los más de 11,000 artistas que se han presentado en Los Pinos, que provienen de todas las entidades de México, de cómo es importante que en una época de crisis se siguió apostando por un proyecto cultural. Aquello que se destinaba a las actividades culturales ahora se destina de manera fortalecida a través de convocatorias abiertas y limpias, y no se han disminuido estos presupuestos. El presupuesto a cultura paró su disminución cuando entró este gobierno y ha ido aumentando año con año, y así va a seguir siendo. Tenemos un presidente comprometido con la grandeza cultural de México, consciente de lo que esto significa. Debe de conocer más zonas arqueológicas que muchos de nosotros, y más se preguntó acerca del acceso a zonas arqueológicas. Cuesta entre 75 y 85 pesos, están exentos de pago, por supuesto, maestros, estudiantes, personas con discapacidad. Hay todo un programa de inclusión también, tanto a los museos como a las zonas culturales de México. Pues espero haber respondido, y si no, pues en la siguiente intervención espero concluir. Gracias. Gracias, secretaria. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD, para su réplica por 3 minutos. Con su venia, presidente, secretaria. Y vuelve la ronda de… He escuchado atentamente lo que nos ha explicado. Sin embargo, principalmente la situación de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura nos parece preocupante, porque nos parece que responde a un patrón que se está presentando también en otras instituciones como el CONADIS y el Secretariado Ejecutivo del Espina, cuya extinción ha sido anunciada desde el Ejecutivo Federal, pero que, sin embargo, constituye un fondo para la ejecución irregular de recursos, y es por eso que solicitaremos al órgano de fiscalización superior realice las auditorías financieras y de desempeño y proceda en su caso a interponer las denuncias que resulten procedentes, porque lo que no podemos consentir desde el Grupo Parlamentario del PRD es precisamente que se ponga en riesgo los derechos culturales de los y las mexicanas a través de la implementación de presupuestos a instancias acéfalas. Muchas gracias, secretaria. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para su réplica la diputada María Leticia Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Por 3 minutos, por favor. Muchas gracias por su respuesta, licenciada Alejandra Frausto. Estuve muy atenta escuchando toda su exposición, me parece muy interesante, pero aún así no podemos darle respuesta a todo ese gremio cultural que está
en situación vulnerable, que se quedó sin trabajo. Y déjeme platicarle que tanto la diputada Gabriela Sodi como la diputada Paulina Aguado y su servidora estuvimos en una mesa de diálogo con todos los representantes de las más de 50 casas de cultura y donde ellos nos externaban su preocupación. Se acercaron con nosotros con la intención de que fuéramos el vínculo con usted y poder llegar a un acercamiento y darles una respuesta certera. Me llama la atención que decía que había un recurso que se les entregó a toda la comunidad cultural. ¿Esto cuándo fue? Y aún está vigente ese recurso para poderles hacer llegar a ellos y se acerquen con las personas indicadas, a dónde tienen que acudir, porque efectivamente todos ellos siempre nos buscan para tenerles una respuesta satisfactoria de cómo va a ir avanzando este tema. El apoyo debe de ser a las personas y en la bancada naranja convencidas de que las personas deben estar al centro de las políticas públicas. La cultura como patrimonio colectivo debe responder a prioridades comunes, no a intereses personales. Estamos de acuerdo que en esta debe llegar al mayor número de personas, no como una concesión, sino como una obligación de gobierno, porque millones de mexicanos y mexicanas no pueden acceder a ella debido a sus condiciones económicas. Entonces es a lo que nos acercamos con usted en esta tarde y poder sensibilizar esa parte tan humana que tiene y al estar al frente de esta secretaría que sin lugar a dudas es de las más importantes para nuestro país. Si a México lo reconocen en todo el mundo, ha sido por la grandeza cultural, por los artistas y por todo lo que hemos dado a conocer en el mundo. Así es de que, por favor, a nombre de todas estas personas que pasaron de ser artistas a ahora estar en situación vulnerable, hacer o generar con ellos un diálogo directo para que puedan solventar su situación tan difícil por la que están pasando. Muchísimas gracias por esta tarde y nuevamente, pues bienvenida y estoy dispuesta a trabajar en conjunto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para su réplica la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal del Partido del Trabajo. Por 3 minutos, por favor. Muchas gracias, diputada. Pues más que una réplica, hago uso de estos 3 minutos para hacer un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo este gran equipo que encabeza nuestra secretaria. Tuvimos la posibilidad de estar en una reunión de trabajo con ella y la verdad, la situación para todos y para todo el mundo ha sido difícil en el marco de la pandemia y no hemos podido salir. Estamos conscientes de que viene una cuarta repunte, una nueva cuarta ola, hay que cuidarnos. Sin embargo, a pesar de lo difícil que significó, nuestro país sigue creciendo y efectivamente los pueblos son conocidos por su arte y por su cultura. Así es como trascienden, así es como hemos podido conocer las grandes civilizaciones que nos han antecedido y que son referentes mundiales. Y México es uno de ellos, sus pueblos originarios, su cultura. Por lo tanto, pues reitero el respaldo y el apoyo que desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos a este gran proyecto de transformación de país en el cual estamos plenamente comprometidos. Bienvenida, felicidades, querida Secretaria de Cultura, licenciada Frausto, y a todo el gran equipo que además una parte importante aquí la acompaña. Muchas felicidades y estamos para apoyarlos y continuar en esta gran tarea que tenemos como representantes populares. Buenas tardes. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para su réplica el diputado Andrés Pintos Caballero del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por 3 minutos.
Secretaria, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por los minutos, por el tiempo que nos brindó. De parte de la Secretaría de Radio y Televisión, en la cual fungo como secretario, de mi presidente Luis Mendoza, nosotros ahí vamos a estar al 100% para apoyar. Ya no es un tema de colores, yo creo que es darle vuelta a esto. Bien lo mencionó, fuimos los primeros en cerrar en ese sábado, segundo sábado del 2020, de marzo, y los últimos en abrir, y todavía pues no se ha abierto. Yo vengo de Nuevo León, un estado muy pasional, por ejemplo, en los deportes, y ya la gente, la raza, como dicen por allá, ya les urge que abran al 100%, y más ahorita que ya están las finales de fútbol. Entonces aquí estamos para empujar, ya olvidemos lo que pasó, ya olvidémonos de las marcas que representamos, y cuente con nuestro apoyo. De parte del Partido Verde, cuente al 100% con nuestro apoyo, y vamos a echarle para adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes, compañeros. Gracias, diputado. Vamos a empezar ahora con el segundo bloque de preguntas que agrupan al PRI, al PAN y a Morena. Arrancando con la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, por favor, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Llevo 15 días que me operaron. Dios, iranje de la doca pasensin en chupson stisnelo de stisano. Buenas tardes a todas y a todos. Las saludo y los saludo en mi lengua materna, que es el zapoteco de la Sierra Sur de Oaxaca, y que orgullosamente hablo, defiendo y quiero que nunca se muera. Así que muchas gracias, señora secretaria. Bienvenida sea usted a esta su casa, que es la casa de todas y de todos. La cultura no entiende qué es derecha, qué es izquierda, qué es centro. La cultura es vida, la cultura es alegría, y por lo tanto la lengua también. Cuando una lengua se muere parte de la sociedad, parte de nuestra historia. Y hoy estoy aquí porque me preocupa. En nuestro país, señora secretaria, existen 68 lenguas diferentes al español. El chocholteco, el mixteco, el zapoteco, el triqui y un chingo. Pero si no hay un presupuesto destinado de cómo revalorizar, de cómo visibilizar y que México escuche más que nunca sus sonidos, no podemos hablar de igualdad, no podemos hablar de desarrollo. Por eso, cuando alguien nos pregunta, ¿dónde está tu hogar? Generalmente nuestra respuesta, en mi caso, ¿dónde está mi lengua? Allá en la montaña de Oaxaca. El mayor desafío de México en este siglo es vincular estos dos mundos para que sea más justa y más digna. El mestizo que nació después de la conquista y el indígena que seguimos aquí presente, resistiendo y persistiendo. Pero si no hay recurso para eso que se llama cultura, y no solamente es monumento, sino que es historia, es lengua, no se puede avanzar. Y por eso me preocupa, y qué bueno que estamos aquí de todos los partidos, porque en serio, y agradezco a la secretaria, porque yo sé que las mujeres con poquito hacemos un chingo de cosas, pero también se enfrenta a una crisis de presupuesto. Hoy el presupuesto al Instituto Nacional de Lenguas es el peor presupuesto. ¿Cómo chingada vamos a rescatar las lenguas? El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hoy tiene el peor presupuesto. Cultura. El programa para el béisbol tiene más que un programa de cultura. Y entonces hablemos en estas economías para poder ayudar a la secretaria, para que pueda ayudar a esas bibliotecas públicas, para que pueda ayudar a esas lenguas que están en riesgo de desaparecer. Y de verdad, las invito y los invito para que vayamos. Y yo sé que las secretarias de tierra, vayamos a mi estado, el chocholteco, el izcateco, acá está mi amiga Irma, queda menos de 251 personas que hablan el izcateco, el chocholteco, no más de 500. Y solamente piden lo mínimo.
Ellos mismos están haciendo sus propios esfuerzos para rescatar sus lenguas. Y por eso, de verdad, hagamos esa reflexión. No se trata de izquierda, derecha, de centro. Se trata de que de verdad la cultura no nada más, no, me pongo mi huipil y ya chingué, no. Se trata de cómo rescatar y que no se muera una lengua, porque el día que se muera una lengua en este país, se muera parte de la historia de este país. Es el reto, compañeras y compañeros, para poder hablar de otras cuestiones. Así que muchas gracias y es cuento, secretaria. Gracias. Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, tiene la palabra para formular su pregunta, hasta por 3 minutos, por favor. Sí. Eso. Muy buenas tardes. Con su venia, diputados, presidentes de las comisiones, secretaria, muy buenas tardes, y secretaria también Alejandra Frausto Guerrero, bienvenida a la Comisión de Cultura y Cinematografía y a la de Radio y Comunicación. Es muy importante que en este inicio de legislatura ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, retomemos la relación de colaboración en materia de cultura que permita que nuestro país avance en el camino correcto. Y para ello quiero plantearle un tema que nos parece fundamental y que ya ha sido discutido previamente en el seno de la Comisión de Cultura durante los trabajos de análisis y dictamen del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Es importante aclarar que la pregunta o las preguntas que voy a plantearle, aunque derivan del marco de la discusión del PEF 2022, no debe verse solo como una cuestión presupuestal, sino como algo mucho más de fondo y mucho más profundo. Esta discusión plantea cuestionarnos el proyecto cultural que el Gobierno de la República está impulsando, pues apreciamos que las prioridades presupuestales se han depositado en proyectos, acciones y políticas públicas que tendrán poco impacto en la vida cultural del país, pero sí un gran impacto en las aspiraciones políticas de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo dijimos en esta comisión y en el Pleno hace algunas semanas y lo repetimos aquí. Incluir un presupuesto multimillonario para llevar a cabo el proyecto Chapultepec va a contribuir poco a desarrollar la cultura en México, pues su efecto está focalizado al ámbito de influencia de la Ciudad de México, aunque usted diga lo contrario. ¿Cuántos proyectos para rescatar y fortalecer lenguas indígenas, como lo acaba de decir la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, están en peligro de extinción? ¿Cuántos de este dinero, con el 10% del presupuesto que se está destinando al proyecto Chapultepec, cuántos proyectos, por ejemplo, para impulsar actividades culturales, la lectura, la música, entre otras disciplinas artísticas, podrían promoverse con una pequeña fracción de lo que va a destinarse al proyecto Chapultepec? Eso es lo que nos preocupa a las y a los diputados del Grupo Parlamentario del PAN. Nos preocupa que haya una trasnochada intención de vanagloriarse con obras faraónicas también en el ámbito cultural y que se descuide lo que realmente tenemos que fomentar. Pero además nos preocupa aún más que este proyecto Chapultepec se inserte en la lógica bajo el manto corruptor del ya comúnmente denominado decretazo, que recientemente publicó el presidente de la República, con el que pretende socavar el Estado de Derecho, tomar la vía rápida y con atajos, eliminando de un plumazo todo el régimen legal que regula lo público. No solo vamos a enfrentarnos a un proyecto Chapultepec superfluo, sino que también, bajo la idea de este decreto o decretazo, usted desde su secretaría podrá hacer y deshacer a su antojo sin reparo alguno, sin control y sin pudor. Pero hay que decirlo de frente, secretaria, porque es para evitarle que en el futuro sufra las consecuencias de obedecer a un decreto evidentemente inconstitucional e ilegal. Si usted permite que con fundamento en el decretazo se socave la ley y el Estado de Derecho, la ley y el Estado de Derecho vendrán a tocar… A ver, presidente, están gritando sí. Acá… Diputado, respeto, por favor, porque es el tiempo del orador y se le ha dado a todo mundo tiempo de más y por lo tanto ha sido el protocolo así. A todo mundo se le ha dado. ¿Es objetivo? Así es. Y te pido respeto, si no te gusta te puedes salir, por favor, diputado. Muchas gracias. Sí, hemos sido respetuosos.
¿Me vas a dejar terminar o no? ¿Vas a seguir gritando? Los que no me están dejando hablar son ustedes, diputados. Nosotros hemos escuchado los hemos estado escuchando. Bueno, voy a continuar. Pero hay que decirlo de frente, secretaria, porque es para evitarle que en el futuro sufra las consecuencias de obedecer un decreto evidentemente inconstitucional e ilegal. Si usted, a ver, presidente, sigue gritando el diputado que está aquí. Concluya, diputado, por favor. Pero me siguen interrumpiendo, concluya, por favor, ya lleva un minuto. Me siguen interrumpiendo, secretaria. También usted no sea parcial. Concluya, por favor. Bueno, si usted permite que con fundamento en este decreto se socave la ley y el Estado de Derecho, la ley y el Estado de Derecho vendrán a tocar a su puerta, secretaria, a finales del 2024. Por lo anterior, quisiera que me respondiera las siguientes preguntas. La primera, silencio, voy a formular las preguntas, como le hemos hecho. Presidente, si grandes está usted de acuerdo, rezagos, voy a formular las preguntas, secretaria. Es que usted mismo está interrumpiendo su participación, ya lleva más de un minuto y no ha hecho las preguntas. Continúe. La primera pregunta, usted habló de grandes rezagos regionales y el baile de los moches, que son los que están en este gobierno. ¿Me podría especificar cuáles moches, cuántas denuncias han interpuesto y cuáles exlegisladores con sus nombres estuvieron involucrados? Segunda pregunta, ¿va a aplicar el decretazo en las obras y proyectos de la Secretaría de Cultura, en especial en las relacionadas con el proyecto Chapultepec? Tercera pregunta, ¿cómo justifica usted el descuido de muchos sectores culturales para dotar de un presupuesto multimillonario al proyecto Chapultepec? Y cuarta y última pregunta, diputadas y diputados, ¿ha funcionado la descentralización de la Secretaría de Cultura al Estado de Tlaxcala o esta ocurrencia cuánto nos ha costado a las y a los mexicanos? ¿Es cuánto? Diputadas, diputados, presidente, nada más para llamar al orden, al tiempo y ajuste de las realizaciones de las preguntas. Lo haremos ya con todos. Hemos sido tolerantes en el tiempo, pero también, por favor, cíñanse a las preguntas con respecto a esta comparecencia. Es un llamado a todos los grupos parlamentarios. Por último, en este bloque tiene la palabra el diputado Rafael Hernández Villalpando, del Grupo Parlamentario de Morena, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Por favor, diputado. Muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeros diputadas y diputados, distinguidos miembros del Presidium, distinguida secretaria de Cultura. No voy a abonar con mi intervención porque en este momento el canal del Congreso está siguiendo lo que aquí se está dando. Y siempre he pensado que parte de la cultura es la tolerancia, es la educación, es la inclusión. Ni tampoco me voy a remontar a épocas pasadas donde los grandes medios de comunicación y los no tantos hicieron un registro de toda la acumulación y que se hizo de presupuesto aquí en la Ciudad de México. Tenemos una cultura centralista, querámoslo, ¿no? Revisemos nuestra historia. Cada periodo sexenal hacen una gran obra en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es la que tiene mayor turismo en toda la República. Después sigue Cancún. Entonces, la Ciudad de México es un referente y también va a abonar a que la economía de este país, tan dañada como en el mundo entero por la pandemia, se recupere. Yo quisiera ser muy concreto en cuanto a hacerle a la distinguida secretaria, que además la respeto por esa forma que está impulsando la cultura, los semilleros creadores. Creo que es un experimento extraordinario de grupos marginados históricamente.
¿Qué está haciendo la Secretaría de Cultura para que todo esto que tienen y que nos explicó hoy lo podamos difundir, no solamente a través del canal 22, que es el canal cultural, o de Radio Educación, del 11 mismo, del Sistema Público de Radiocomunicación, sino a través de un instrumento que hoy los chavos de los 18 a los 28 y 30 años los dominan y es al que acuden? Me estoy refiriendo a los medios virtuales, que yo creo que la cultura, todo este potencial cultural y artístico, debiéramos difundirlo a esos niveles de edad usando plataformas digitales. Esa sería mi pregunta, ciudadana secretaria, y agradezco mucho la oportunidad que me dieron de estar en un espacio tan preciado para mí como es la cultura y el arte. Muchas gracias. Gracias, diputado. Con esto terminamos el segundo bloque de preguntas, en esta ocasión con una bolsa de tiempo para la secretaria de 15 minutos para dar respuestas a los cuestionamientos. Muchas gracias. Agradezco sus preguntas y su participación. Los derechos culturales no están en riesgo. Quiero decirlo tal cual, tan claro y con la cara de frente a ustedes. Hemos defendido que los derechos nunca más sean un privilegio y que se puedan ejercer en el territorio, más allá, en donde jamás habían tenido un espacio para desarrollarse, en los lugares de mayor marginación. Los seguiremos invitando a que nos acompañen a territorio para que sean replicadores de este movimiento cultural que está en marcha. Queremos que vayan a sus estados, a sus distritos, que nos acompañen a las actividades, que ustedes vean por sí mismos cómo se está aplicando el presupuesto que ustedes han aprobado. Me da mucho gusto que prácticamente todas las intervenciones del día de hoy hablan de diversidad. México es diverso y insisto aquí que es nuestra mayor riqueza y ahora hay mucho mayor conciencia al respecto. En el lienzo de la cultura cabemos todos. Eufrosina Padiushi, que es mi saludo en zapoteco que sé. Efectivamente, la cultura es vida, es alegría. Nosotros estamos haciendo todo un movimiento para que no exista ni una lengua menos. El INALI tuvo un incremento en su presupuesto, no tan grande, pero es más de 3% en su presupuesto. Ni una lengua menos para nosotros es una estrategia integral de la Secretaría y con otras instituciones como Culturas Populares o también, por ejemplo, con la Secretaría de la Función Pública. Estamos haciendo un acuerdo con el secretario de la Función Pública para que en la solicitud de trabajo para los servidores públicos, si se habla una lengua de una de las 68 lenguas de México, se tenga un puntaje mayor para acceder a un empleo. Se tiene que reconocer de manera económica el saber una lengua y no más un motivo de discriminación. Sabemos lo que ha sido y por eso no enseñaban a sus hijos una lengua en algunas generaciones, porque era motivo de exclusión, de discriminación, de racismo y de clasismo. Lo tenemos que poner en valor y por eso insisto en que podamos retomar las lenguas toman la tribuna a partir del próximo año y que nos acostumbremos en todos los espacios públicos a escuchar las distintas voces de este país. Existe todo el programa para el decenio de las lenguas indígenas que estamos trabajando con UNESCO. La Declaración de los Pinos se hizo con 54 guardianes de la lengua de 54 países en Los Pinos, justo en febrero del año pasado, pero casi que 1 o 2 días antes de que ya no pudiéramos reunirnos. Fue el último acuerdo que se tuvo internacional y empiezan las actividades y nos encantará que podamos trabajar de la mano en todo lo que significa a nivel legislativo, a nivel público, de la vida pública de México, la defensa de las lenguas. Nunca han estado
tan vivas las raíces de México. Creo que un gobierno tan sensible a la diversidad cultural, pues es una oportunidad. No es casualidad que las raíces profundas de nuestras culturas estén emergiendo como las ventanas arqueológicas, en donde pueden ver después de 500 años la luz del sol en el templo de Hécatl, en el Huayzonpantli, y también los invito a que nos visiten. Diputado Arriaga, la colaboración en materia de cultura es posible tejer entre todos una mejor realidad. No miento cuando digo que Chapultepec tiene impacto nacional y es el detonador y el receptor de muchos de los circuitos culturales que han beneficiado a la población, al sector artístico. Nos debemos a los creadores de todas las disciplinas, no solamente de una de ellas, y están siendo parte de esto. Aquí se preguntó sobre cuánto se podrá destinar para este tipo de convocatorias. Pues este año ya está concluyendo, pero el próximo año, con el presupuesto que ustedes han dictaminado, por supuesto que a través de las convocatorias del FONCA hay 600 millones de pesos asegurados, y desde el proyecto Chapultepec habrá convocatorias para circuitos culturales por alrededor de 200 millones de pesos. Nos importa que conozcan estas convocatorias, que nos ayuden a difundirlas y que se accedan a estos beneficios. No vamos a dejar de redistribuir la riqueza cultural. Nuestra obligación como servidores públicos es la transparencia, diputado. Nosotros, todas nuestras acciones están al escrutinio público. Por eso somos servidores públicos y vamos a seguir con responsabilidad muy clara en este sentido. Insisto, el presidente lo ha dicho ya en varias ocasiones, ese decreto es un mecanismo interno para que la burocracia pueda facilitar ciertos mecanismos y que las obras continúen. En temas de seguridad nacional, antes se usaron efectivamente para actos de corrupción. Nunca supimos, nunca teníamos un plano de Los Pinos cuando llegamos, porque todo lo que se construyó, arriba de una alberca una casa, otra casa por aquí, un edificio por allá, que era de seguridad nacional. En ese caso, aquí, este gobierno, estamos obligados y absolutamente conscientes y comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas. Le respondo así, y pues como servidores públicos nos debemos a toda la legislación que ustedes aprueban y a la que nos rige. Nosotros solamente podemos hacer como servidores públicos lo que la ley nos permite, y es exactamente lo que estamos haciendo en toda la administración pública. En el caso de cultura, que es lo que a mí me corresponde. Los cuerpos y las instancias de los órganos de fiscalización son quienes tienen en sus manos las denuncias y las partes que se han pues dado a raíz de la de desviación o por el tema que preguntó de los moches y de cómo se mal usó el presupuesto anteriormente, y está ahí donde está este proceso. No descuidamos ninguno de los sectores de cultura, las artes, la diversidad cultural, el fomento a cualquier tipo de disciplina artística está contemplado en el programa de cultura. Tlaxcala es nuestra sede, es extraordinaria como sede. Tengo la fortuna de vivir ahí. Es un proceso, ustedes saben, tenemos una secretaría muy numerosa que se está trasladando poco a poco. Tenemos 21 sindicatos y estamos haciendo, no hemos parado un solo día en esta administración, porque tratamos a los trabajadores de la cultura con respeto, de frente, sin recursos que no estén aprobados por el tribunal
garantizando todas las prestaciones laborales, y ese es el camino para poder ir haciendo posible la descentralización. Hay mucha de la infraestructura pública y la infraestructura cultural que se encuentra en la capital del país. Ahí es donde se concentrarán ciertas oficinas para su desarrollo, y el resto ya se va trasladando poco a poco al estado de Tlaxcala. En mi caso, yo ya estoy allá, pero pues obviamente se requiere de un movimiento mayor, que por la pandemia no fue tan sencillo, pero vamos avanzando en ese tema, y los invito también a que conozcan la sede y lo que estamos haciendo allá. Coincido plenamente, diputado Hernández Villalpando, acerca de los medios digitales. Coincido plenamente en que tenemos que avanzar en el terreno digital. La pandemia, paradójicamente, siendo un freno para todo, nos ayudó a dar un salto cuántico en lo digital, en la agenda digital que se venía arrastrando mucho tiempo atrás por quizá por la vida propia del sector cultura. No tenía tanto puesto ahí, pero se convirtió en nuestra única manera de difundir, se convirtió en el terreno único en el que estábamos posibilitados de compartir y de dar trabajo al sector cultural, a las artistas, a los artistas, actores, creadores, que dieron clases de teatro, hicieron obras de arte desde su casa, cápsulas para niños. Yo los invito a que vean los miles de contenidos que se generaron en esta época, y esta es una red digital en la cual, como dije en mi intervención, no vamos a dar un paso atrás. Ese terreno ganado se tiene que seguir fortaleciendo. Ese terreno ganado es un espacio democrático. Si bien el Internet en el país no está todavía completo, va avanzando. Las bibliotecas públicas van a ser centros en donde se tenga internet y se tenga posibilidad de acceder a todos estos bienes culturales que van de todas las disciplinas y en todos los aspectos de la vida cultural de México. Visitas, por ejemplo, a museos. Hubo gente que cuando abrimos los museos de Chapultepec, los habían conocido, gente que vino del Estado de México, los primeros que llegaron al Museo de Altamayo, era una familia del Estado de México que había conocido el Museo Tamayo en Contigo en la Distancia, y era la primera vez que lo visitaba físicamente. Zonas arqueológicas, pues que no tenemos quizá oportunidad de viajar a Paquimé, o no tenemos oportunidad de viajar a Palenque, o no tenemos oportunidad de ir a un concierto al Cervantino. Ahí se hizo un enorme repositorio también para archivos, de la mano del programa de memoria histórica y de los archivos que también fueron pues poco atendidos durante mucho tiempo, están siendo parte de esta vida digital que se tiene que ir enriqueciendo. Y sí, las herramientas ahora, los chicos tienen poca paciencia, lo que no se dice en un minuto ya no cuenta, y si no hay un TikTok en donde yo entienda de qué están hablando, pues estamos lejos. Nos toca hacerlos parte también a los jóvenes de esta comunicación. Entonces ahí es donde nos toca sumar. Estamos pues sumando justamente el equipo de comunicación de la Secretaría de Cultura es muy joven, y nos interesa apostar hacia este camino, porque las audiencias, mientras generemos públicos en los más jóvenes para la cultura, pues estaremos haciendo una sociedad sin duda más libre y pues más crítica, y eso es lo que necesitamos, y si no, ¿para qué sirve la cultura? Tenemos distintos semilleros también en lenguas, más de 17, por ejemplo, hay un semillero, volviendo al tema de las lenguas, que también están presentes en Contigo en la Distancia, que también están presentes en los semilleros de cultura comunitaria. Hay un semillero que es emblemático de niñas poetas en San Simón Zahuatlán, Oaxaca, que trabaja en mixteco y en español, y hacen una creación poética extraordinaria. Y creo que si las lenguas se defienden a través de la creación,
se defienden de una manera mucho más profunda. Entonces, vamos a continuar con todos los medios a nuestro alcance para que la riqueza cultural de México se pueda difundir y redistribuir de manera justa. Gracias. Bueno, sí, sí, un poquito. Bueno, por favor, le pedimos que suba el diputado Basil Alberto Acosta Peña del Partido Revolucionario Institucional. Les suplico a todos los diputados restantes que solo tienen 3 minutos de tiempo, por favor. Gracias. Secretaria de Cultura, con el permiso de la mesa.